Cordial saludo. Los maestrantes Derli Andrea Meneses Campo, Juan Carlos Alvarado Caicedo y Celi Carolina Risueño, tenemos el agrado de presentar nuestro trabajo de grado llamado el Red Classroom como estrategia de mediación para fortalecer los procesos de comprensión lectora en una institución educativa de Popayán. Organizaciones a nivel internacional y nacional se han preocupado por mejorar los niveles de lectura. Desde esta preocupación se han hecho evaluaciones que han dado cuenta de los bajos niveles que existen. Teniendo en cuenta lo anterior, hemos planteado el problema de la siguiente manera. Una de las causas es la desmotivación y escasos hábitos lectores de los niños. Esto ocurre porque les han enseñado mecánicamente. La comprensión lectora está concentrada en el aspecto literal, no pasan al nivel inferencial, menos al crítico intertextual. Las estrategias didácticas son deficientes y poco atractivas. En la educación primaria se está enseñando solo a decodificar, no se está desarrollando la habilidad y la competencia lectora como tal para interpretar un texto. La ausencia y cualificación de los docentes en el uso de las TIC. La mayoría de los docentes no maneja las herramientas tecnológicas. Esto quedó evidenciado en la pandemia, como también la insuficiencia de equipos y herramientas tecnológicas en las instituciones educativas, más que todo en la zona rural, donde los estudiantes no tienen acceso a computadores, tablets e internet, y los que las tienen en zona urbana les dan un mal manejo. En cuanto a los antecedentes a nivel nacional, tenemos a Sucerquia y López 2016 en la Universidad Pontífica Bolivariana de Medellín, Ayala y Montoya 2017 en la Universidad Católica de Colombia. Y a nivel regional, tenemos Vesga y Vesga 2012, Universidad Autónoma del Cauca, Saavedra 2016, Centro Educativo del Pital Cauca. Bueno, en cuanto a la justificación, tenemos que en la actualidad se evidencia la necesidad de fortalecer procesos de comprensión lectora desde la academia, comprendiendo que se debe implementar estrategias dinámicas ligadas al buen uso de los recursos educativos digitales, teniendo en cuenta que al fortalecer la comprensión lectora ayudará a todas las áreas del conocimiento. De igual forma, la nueva realidad que vivimos a causa del COVID-19 y con la emergencia sanitaria nos conllevó a adoptar nuevas prácticas en los procesos educativos. En nuestro caso, nos permitió articular las TIC y fortalecer la comprensión lectora mediante el diseño del Red Classroom. Por otra parte, tenemos los objetivos, el objetivo general, fortalecer el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa noroccidente La Tetilla, sede San Rafael de la ciudad de Popayán, mediante el uso del Red Classroom en el año 2021. Tenemos 4 objetivos específicos. El primero, diagnosticar el nivel de la competencia lectora en los estudiantes del grado quinto. El objetivo 2, diseñar el Red Classroom que permita fortalecer la competencia lectora. Seguimos al objetivo número 3, que es implementar el recurso educativo Classroom. Y el cuarto objetivo es evaluar el estado de la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto. Marco contextual. En este sentido, para contextualizar la presente investigación, es necesario reconocer el entorno geográfico que lo rodea. Así es de comentar que la institución educativa noroccidente se encuentra ubicada en el municipio de Popayán, capital departamento del Cauca. Es una institución público-rural que atiende 370 estudiantes en los niveles de preescolar, básica, primaria, secundaria y media técnica con especialidad agropecuaria. Su sede principal ubicada en La Tetilla y sus 2 sedes educativas San Rafael y San Antonio. Si se trata del contexto familiar de la comunidad educativa, se evidencia que los padres y madres de los estudiantes en su gran mayoría pertenecen a la población campesina con los niveles educativos básicos, actividad laboral informal enmarcada en el monocultivo de la caña panelera y el café. Marco normativo. En Colombia, las políticas públicas respecto a la incorporación de las TIC en educación se enmarcan en los siguientes acuerdos, leyes y decretos. La Ley 1341 de 2009 define las TIC como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos
aplicaciones, redes y medios que le permiten a la compilación y transformación de la información. La CEPAL y la BAI en 2010 diseñaron y publicaron las metas para 2021 en el marco del programa La Educación que Queremos para la Generación de los Bicentenarios. De igual manera, en Colombia, en el documento COMPES del 3222 de 2003, plantea hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso equitativo de los colombianos a la información y al conocimiento. El Plan Decenal de Educación de 2016 a 2025, en sus lineamientos específicos, plantea las reformas de ley necesarias para fortalecer la educación como derecho fundamental. Bueno, en cuanto al marco teórico, existen diferentes teorías que intentan explicar cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a la lectura y comprensión de lectura. Entre ellas tenemos, Ausubel propone la teoría del constructivismo con el concepto del aprendizaje significativo, donde el estudiante relaciona los saberes previos con el nuevo conocimiento, adquiriendo así habilidades para su proceso de aprendizaje. Isabel Solé, enseñar a leer es un proceso complejo que tiene tres momentos, antes, durante y después. Esta es su postura. Ella sostiene que leer no es decodificar grafías, sino interpretar el texto para comprenderlo leyendo y releyendo. Casani sostiene que el aprendizaje más importante se da en la escuela. Quien lee desarrolla gran parte del conocimiento. La lectura es un proceso global y está compuesto por microhabilidades. Finalmente tenemos a Cabero con el e-learning, donde nos propone que es una modalidad formativa a distancia que se apoya en la red y facilita la comunicación entre docente y estudiante. Adquiriendo así la capacidad de obtener aprendizaje en cualquier momento o lugar, desapareciendo las barreras espaciales. Marco conceptual. Nuestro marco conceptual lo abordamos desde 4 conceptos que son fundamentales en nuestra investigación. En primero, la lectura y sus concepciones. Para Teveroski, en 1992 se refiere a la lectura como una tecnología mental. Expresa que esta es un medio que se usa para procesar la información recibida a través de códigos gráficos de forma sistemática, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la información. Por otra parte, Ferreiro en 2000 manifiesta que la lectura no solo es un acto donde el ser humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá. Es toda aquella actividad de asignación de significados a un texto que procede a lo convencional. Las estrategias didácticas, Choice en 2005 manifiesta que las instituciones educativas tienen la misión de formar sujetos competentes en una cultura letrada, personas capaces de acudir a la lectura y la escritura para resolver las necesidades y deseos que surjan en su participación en prácticas reales. En cuanto a las TIC y su contribución al aprendizaje autónomo y colaborativo, Dan en 1995 manifiesta la capacidad y la voluntad de actuar independientemente y en cooperación con otros como una persona socialmente responsable, destacando que la relación entre individuos es de gran importancia para el aprendizaje. En consecuencia, aparecen los recursos educativos digitales como un poderoso medio didáctico a la hora de transmitir y compartir ideas, conceptos y conocimientos, pues otorgan un mayor nivel de interpretación y comprensión. En este sentido, proponemos Classroom como una herramienta digital creada en 2014. Metodología. El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo y está basada en la investigación en diseño, y para ello trabajamos con una muestra de 9 estudiantes del grado quinto. La ruta de investigación a seguir tiene que ver con los siguientes parámetros. Como podemos observar en la gráfica, inicialmente se encuentra la etapa de análisis. En esta primera fase se hace el estudio del contexto, se define el problema a investigar y se formulan los objetivos. Posteriormente, en esta etapa de diagnóstico se determina cuál es la situación actual de comprensión lectora de los niños a través de la prueba de volar para avanzar con su respectivo baremos para su posterior análisis. Enseguida se realiza la etapa de diseño. Aquí se implementará el recurso educativo digital Classroom, que se utilizará como una propuesta educativa concreta para trabajar escenarios remotos de enseñanza-aprendizaje. Enseguida se realiza la etapa de diseño. Aquí se implementará el recurso educativo digital Classroom, que se utilizará como una propuesta educativa para trabajar en escenarios remotos de enseñanza-aprendizaje. Para proponer en marcha la estrategia relacionada con la implementación del Red Classroom,
Se hará una unidad didáctica en forma instructiva con el fin de que a los estudiantes se les facilite el manejo de la plataforma y en segundo lugar se realizará una planeación de diferentes estrategias. Para ello se proponen unos talleres. Finalmente se hace la validación de resultados. En este espacio se verificará de acuerdo con los hallazgos si la investigación o la estrategia implementada fue asertiva y produjo cambios positivos en los estudiantes. Técnicas e instrumentos. En la presente investigación se utilizaron 5 instrumentos que hacemos referencia a continuación. En el instrumento número 1 tenemos la prueba de evaluar para avanzar que se utilizó para hacer el diagnóstico. Como su nombre lo indica, es un instrumento que evalúa la competencia comunicativa en lenguaje. La competencia se desglosa en 3 procesos básicos que son en el nivel literal, el inferencial y el crítico. Como instrumento número 2 tenemos la unidad didáctica Classroom. Se diseñó una unidad didáctica mediada por el recurso educativo digital Classroom. Antes de implementarla, se presentó a los estudiantes un instructivo para el ingreso y el manejo de la plataforma. En el instrumento número 3 tenemos la plataforma digital Meet, que permitió establecer comunicación con los estudiantes de forma fácil y rápida, ya que cuenta con una interfaz muy ligera que permite reunir a los estudiantes en un solo espacio digital. Como instrumento número 4 hacemos referencia al diario de campo. Estos elementos nos sirvieron para sistematizar datos puntuales como reportes frecuentes sobre situaciones específicas que se presentan con respecto al proceso investigativo. En el instrumento número 5 se aplicó a los estudiantes un test de la escala de Likert que contiene unos criterios que busca conocer la forma y frecuencia en el actuar a un determinado momento, que muestra que tanto avances o limitaciones tiene para alcanzar los niveles en el proceso de comprensión lectora. Bueno, para la intervención pedagógica se tuvo en cuenta los 4 objetivos planteados, para lo cual se organizó una matriz. Aquí vemos una parte de ella, donde escogimos los objetivos, las categorías y los instrumentos. En el objetivo número 1 está diagnosticar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto. La categoría fue el nivel literal, inferencial y crítico. Para ello, nosotros realizamos un cuestionario de las pruebas Evaluar para Avanzar, que en primera medida se envió en físico y luego a raíz de la pandemia tuvimos que hacerlo a través de el Classroom. También se utilizó Google Meet para poder explicárselos a los niños. El segundo objetivo es diseñar el Red Classroom. La categoría es Classroom y aquí tenemos la unidad didáctica donde nosotros creamos todas las actividades. Está la actividad, el tiempo, la actividad del estudiante, del docente y las herramientas que se utilizarían. El tercer objetivo, implementar el Red Classroom. Está el proceso de aprendizaje y uso de las TIC como categorías y los instrumentos son los talleres y las guías de trabajo subidas a la plataforma Classroom. Aquí es de evidenciar que están todas las actividades debidamente organizadas, se les iba enviando a los niños a través de la plataforma Classroom, se les avisaba por WhatsApp y se hacía un encuentro por Google Meet para hacer las explicaciones pertinentes. El último objetivo está evaluar el estado de la comprensión lectora de los estudiantes después de la implementación de la herramienta. Aquí tenemos una evaluación. Esta evaluación se realizó a través de la escala de Likert, donde se le envió a los estudiantes por medio del Classroom un formulario en Google con las preguntas anteriormente mencionadas por mi compañero Juan Carlos. La idea es conocer la percepción de los estudiantes mediante la ejecución de los talleres realizados en toda la plataforma de Classroom. Análisis de resultados. Al realizar la prueba diagnóstica para identificar el estado de la comprensión lectora, a partir de la aplicación de la prueba Evaluar para Avanzar, se evidenció que los estudiantes, mediante este ejercicio, demostraron la capacidad de recuperar información literal, expresada en fragmentos del texto al ubicar elementos del contenido de diferentes tipos de textos que tienen que ver con tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador, lo cual significa que ellos son capaces de utilizar estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para sus procesos de producción y comprensión textual.
A diferencia de las anteriores actividades, cuando los estudiantes respondieron preguntas relacionadas con la capacidad para comprender por qué un texto se clasifica en cierto tipo textual, tuvieron dificultad para asumir una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido, y por lo tanto inferir estrategias discursivas en un texto narrativo. En este orden de ideas y para dar cumplimiento a los objetivos 2 y 3, se diseñó e implementó una unidad didáctica para trabajarla desde el Red Classroom, con el fin de mejorar y fortalecer la competencia de comprensión lectora en sus 3 niveles, teniendo en cuenta que los RED son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades que permiten adquirir habilidades procedimentales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que no es lo mismo leer un texto impreso cuyo discurso fluye en forma lineal que leer un texto digital escrito en formato hipertextual, estructurado como una red de conexiones de bloques de información por los que el lector navega, eligiendo rutas de lectura personalizadas para ampliar las fuentes de información de acuerdo con sus intereses y necesidades. Las actividades propuestas para mejorar los niveles de comprensión lectora fueron implementadas utilizando diferentes redes, como LibreWorksheet y Flippity, que trabaja diferentes clases de textos, los cuales traen cuestionarios, hipertextos, multimedia, imágenes y juegos interactivos que se trabajan en línea. Durante el desarrollo de estas actividades se observó que el rol del estudiante es dialogante, comunicativo y de participación activa frente al desarrollo de las tareas planteadas. Por su parte, el rol del docente es el de orientador, da instrucciones precisas, promueve el diálogo y facilita los recursos y mecanismos necesarios para alcanzar el objetivo. Con respecto al cumplimiento del objetivo 4, relacionado con la evaluación de aprendizaje, se trabajó el test con escala de Likert, que se aplicó a los estudiantes para dar cuenta de qué piensan y qué sienten con respecto a situaciones puntuales que determinan los niveles de comprensión lectora. Según el análisis de las respuestas y de acuerdo a los indicadores por nivel de comprensión lectora, deja evidenciar que los estudiantes alcanzan los niveles literal e inferencial cuando leen un texto, pero le es difícil pasar al nivel crítico intertextual. Podemos concluir que la inserción de los recursos educativos digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyan tanto la labor docente como el trabajo de los estudiantes, más aún en la época actual donde la pandemia ocasionada por la aparición del COVID-19 obligó al cierre de las escuelas y fue necesario incursionar en la educación remota, razón por la cual la adaptación de diversos recursos digitales como el Classroom y otras plataformas permitieron continuar con los procesos educativos y aportar en la construcción del conocimiento a partir de experiencias que coayudaron al afianzamiento de las capacidades y habilidades de los estudiantes, exigiendo a los docentes reinvención y resignificación de sus prácticas pedagógicas. Como docentes debemos involucrar estrategias didácticas de aprendizaje mediadas por las TIC para dinamizar, complementar y transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de esta manera impactar en la educación de las nuevas generaciones, adaptándonos a los nuevos entornos virtuales. Una dificultad que encontramos en el transcurso de la investigación fue la conectividad, ya que los estudiantes no contaban con un dispositivo para vincularse a las actividades y debieron recurrir al celular de sus padres que por motivos de trabajo no tenían al alcance cuando lo necesitaban. Por otro lado, la conexión a Internet siempre fue inestable, debido a que los estudiantes viven en zona rural, en donde la señal es muy débil y en algunos casos sin cobertura. Se hace necesario afianzar los niveles de comprensión lectora, especialmente en el nivel crítico intertextual. Como recomendaciones, se hace necesario que en estudios posteriores se profundice sobre las causas que influyen en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora, con el fin de diseñar estrategias que incentiven su aprendizaje y apropiación. Es de suma importancia que en las instituciones educativas se desarrollen proyectos lúdicos
sobre el mejoramiento de la comprensión lectora en los que se incluyan los recursos educativos digitales. Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta algunas de las siguientes referencias bibliográficas. Y finalmente agradecemos a la docente Paola Mora por sus presentaciones y a todos ustedes por su atención.